La muerte de Carelli, bebé de la influencer Lupita TikTok, fue reportada la madrugada de este 13 de mayo, luego de permanecer hospitalizada debido a problemas delicados de salud. De acuerdo con el medio Info 7 Monterrey, la recién nacida falleció alrededor de la 1 tras sufrir un paro respiratorio. Esposo de Lupita TikTok es acusado de un nuevo crimen, pero podrían ser más tras lo que le pasó a su bebé. El gobierno de México anunciaba que se ha abierto un nuevo caso contra Ricardo, el esposo de Lupita TikTok. En los últimos meses, la figura de Lupita TikTok ha estado en el centro de la conversación pública en México, no solo por su presencia en redes sociales, sino por la desgarradora situación personal que ha atravesado. Detrás de los vídeos virales y las frases pegajosas como "soporten panzoncitas", hay una historia marcada por la pobreza, el abuso, la discapacidad y la explotación por toda la gente que ha estado alrededor de Lupita. La reciente muerte de su hija ha puesto bajo la lupa no solo su vida personal, sino también el entorno que la rodea, y también un poco cómo ese entorno se ha aprovechado de una persona que supuestamente tiene una discapacidad tanto física como mental, aunque de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y si vosotros estáis perdidos, no sabéis qué ha pasado con todo el tema de Lupita y también queréis enteraros de todo lo que ha pasado, quedaros en este vídeo para descubrirlo todo y también para hacer una crítica social a todo el tema de Lupita, porque la verdad es que este tema, aparte de ser muy triste, deja en pie muchas cosas muy interesantes de toda la sociedad en conjunto. Así que si quieres ver esta reflexión y también toda la información que se tiene hasta el día de hoy sobre Lupita y el caso de Lupita TikTok, quédate en este vídeo para descubrirlo. También decir que sigo enferma, así que perdón si mi voz no es la mejor o no se me escucha muy bien, se me escucha muy nasal, es que sigo enferma, no se me quita el constipado, pero bueno, hago lo que se puede. Así que vamos allá. En primer lugar, vamos a comenzar a narrar cómo fue la vida de Lupita TikTok, ya que esta lamentablemente ha tenido una vida muy triste desde su infancia, no solo por la discapacidad que tiene esta, que sufre de enanismo, aunque creo que el término de enanismo no es como científicamente correcto, pero para que lo entendáis, es una persona que mide menos de 1,40, que creo que ya se considera el término enanismo, y también, aunque no se ha llegado a confirmar del todo, sí que se dice que tiene una discapacidad intelectual que le haría pues actuar de una forma mucho más infantil y con menos lógica. De hecho, Lupita ha narrado en diversas entrevistas que su vida no ha sido nada fácil, sobre todo porque esta en la infancia, sobre todo durante cuando esta fue a clases, sufrió de bastante bullying, tanto por su aspecto física de que era mucho más bajita que sus compañeros, como por su discapacidad intelectual. Tengo entendido que te hacían bullying. Antes sí me hacían bullying, se reían de mí, me hacían memes, todo en la escuela, me hacían todo porque me pegaban chicles, me maltrataban, me escondían en la mochila, y ahora porque me tratan bien, ahora porque me hablan bien. Por ser viral. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto en la escuela? Cuando tenía como 12 años que me hacían bullying en la escuela. ¿Y alguna vez te llegaron a pegar? Antes sí me hacían bullying, me pegaban mis chicles, me cortaban el cabello. ¿Te llegaron a cortar el cabello? Sí. ¿Y eso cómo te hacía sentir a ti, Lupita? Muy triste, de hecho, y ahorita por toda la situación que la gente que me miraba en la calle se reían de mí. Desde temprana edad tuvo que enfrentarse a una vida muy dura, en el seno de una familia en situación de pobreza extrema, por lo que se sabe, y esta misma ha contado en estos podcasts y entrevistas, su madre también tiene una discapacidad física, y no se sabe exactamente qué es lo que pueda tener su madre, pero se dice que su madre tiene como una pierna más grande que la otra, lo que le dificulta mucho pues el caminar y el hacer actividad física, y la verdad es que su madre recurría a pedir dinero en la calle para subsistir, aunque sí que es verdad que se dice que en algunos momentos llegó a trabajar, pero por su discapacidad física tampoco pudo trabajar mucho. ¿Y tu mamá, sí, o sea, tú sigue trabajando, me dices, ¿verdad? Sí. ¿De qué trabaja tu mamá? Eso sí no me dijiste. Ella trabaja pidiendo. Ok, se va a las calles para... Sí. ¿Y tú te vas con ella? A ese la acompaño, pero... Ok, ¿tu mamá no ha salido en ningún video? No. ¿No le gusta? No, porque yo por la gente que la destritan y así. O sea, para que no la critiquen y no la ataquen en redes sociales, tú prefieres mantenerla como por fuera de los focos donde tú
grabas, donde... De hecho, en la calle, así tal, me saludan y o ven a mi mamá, le dan algo. De hecho, ¿Ya no la has acompañado últimamente? últimamente sí la acompaño, pero cuando puedo o cuando me hablan así. Por otro lado, su padre es un mecánico de oficio y también padece diabetes, por lo que se sabe públicamente. Sí que hay que reconocer que la familia de Lupita creció y vivía en condiciones bastante precarias, bajo un techo de lámina, aunque con el tiempo y gracias también a la carrera de Lupita esta situación cambiaría. ¿Vives en una casa con lámina? Sí, Techo de hecho. lámina, ¿y en qué condiciones está donde tú vives? ¿Tienes piso de concreto? Algo así, tengo piso de normal, de tierra y de cemento. Ok, ¿quién cocina en tu casa, Lupita? Ay, yo a veces cocino en mi casa, a veces. Ya que Lupita, gracias a su popularidad en internet, asumió el rol de sostén económico del hogar, trabajando para mantener a ambos padres, incluso teniendo ella misma una discapacidad. Pero muchos os preguntaréis, ¿de dónde sale la figura de Lupita? ¿Por qué comienza a hacerse viral? ¿Y en qué momento o por qué motivo comienza a hacerse viral? Y es que también esta parte de la historia es muy triste del por qué Lupita se hace viral. Resulta que en octubre de 2022 Lupita se dedicaba a trabajar en un depósito de cerveza y sus compañeros de trabajo también solían burlarse bastante de ella por su aspecto físico y por sus discapacidades físicas y mentales. Y Lupita terminó haciendo una incursión en redes sociales, pero no de una forma personal, ya que sus compañeros de trabajo comenzaron a grabarla sin su consentimiento bailando una serie de coreografías populares del momento en TikTok y terminaron subiendo ese vídeo a redes sociales. Lupita nos va a bailar un TikTok. Sobres, Lupita. Sobres. Una, dos. Sobres. Mírala, se está persinando. Mírala. Donde rápidamente esta se terminó viralizando porque mucha gente pues se reía de ella y como que le parecía gracioso que una persona con enanismo pues bailase cosas de TikTok, que yo no, la verdad es que personalmente nunca entenderé la gracia que tiene una persona con enanismo haciendo cosas, es como simplemente es una persona pequeña, no entiendo como el chiste que hay, que sé que incluso hay muchos youtubers, creo que si no me equivoco fue Logan Paul o Jake Paul, es que no se diferencian los bien, también hacían esto de como contratar enanos y como que usarlos como chiste y es como literalmente el único chiste es que son personas más pequeñas, o sea, no entiendo el chiste, la verdad. O sea, no, a mí no me hace gracia, pero debe ser que a muchas personas que veían su contenido y de hecho la veían a Lupita, se reían de ella y ese era todo el motivo por el que ella empezó a hacerse famosa y así nació el personaje de Lupita TikTok. Desde entonces la gente comenzó a reconocerla en la calle, pidiéndole fotos y autógrafos. Su frase característica surgió como respuesta a las críticas, ya que como os he dicho, mucha gente la veía, pero la gran mayoría de los comentarios que estas personas dejaban en sus redes sociales eran literalmente comentarios burlándose de ella. Y también esta llegó a hablar muchas veces de que la criticaba mucho y que realmente esas personas la tenían envidia. Y que debido a esa envidia y que la criticasen, puso de apodo a sus haters como panzoncitas. Eso lo comentó en el podcast del creador Alejandro Villanueva de Madness. Lo del tatuaje es de dónde salió el soporte en panzona. También muy característico de la Lupita. Sí, de hecho le dije soporten panzoncita, estaban bien muy acá. Es que me etiquetan mucho, me dicen que me dan celos, les tengo envidia así total. ¿Te critican? Sí, mucho. Por eso les digo panzoncita, soporten. O sea, pero hay un meme, ¿no? Que ya era soporte en panzona, nada más tú le agregaste el panzoncitas. Sí. ¿Y cuándo salió eso? ¿Ya cuánto tienes diciéndolo? ¿Qué onda? No, pues ya tiene mucho, ya fue mucho. ¿Como desde que empezaste multimedia? Sí, donde pensé en multimedios. Y el soporte en panzona me imagino que también te lo han de pedir en la calle, ¿no? Donde te topan. Sí, bastante.
bastante, De hecho, le mandan mensajes que les mande videos y hasta le pagan por ese soporte panzoncito. Y también una de las cosas más interesantes es que esta sí que hay que decir que no era consciente totalmente del hate que estaba recibiendo, porque de cierta forma yo creo que también por esa discapacidad intelectual, ella pensaba que la gente que le comentaba, aunque sabía que muchos eran de hate, pensaba que ella era famosa y que pues como que mucha gente la apoyaba cuando realmente no tenía nadie que la apoyase y solo la gente la consumía para reírse de ella. Aunque sí que es muy interesante que durante este tiempo como que ella pensaba que era súper famosa, como que no tenía esa capacidad intelectual para ver que no es que fuese famosa bien, ¿no? O sea, como que era conocida porque la gente se burlaba de ella, lo cual es un poco triste. Posteriormente también comenzó a cobrar bastante dinero. Por un lado, esta comenzó a pedir entre 10 y 20 pesos por hacerse fotos con ella o un autógrafo, o incluso lo que la gente le ofreciese, porque incluso llegó a decir que por 5 pesos te daba una foto o lo que fuese. También en el podcast que os he mencionado anteriormente aparece una de las figuras más importantes dentro de la vida de Lupita, que es su manager James Flores, también conocido como Hams. Que realmente esta es una persona adulta que apareció de cierta forma en la vida de Lupita y también empezó a llevarle pues todo el tema de redes sociales. Obviamente yo ya desde que vi este podcast y empecé a conocer la historia de Lupita, esta persona me dio muy malas vibras. Y no es por desprestigiar el trabajo que hizo esta persona, pero es obvio que él vio una fábrica de dinero en Lupita, ya que sabía que exprimiendo y sobre todo haciendo burlas sobre Lupita iba a ganar también el dinero, ya que se dice que mucho del dinero que gana Lupita pues como que se lo reparte con el manager, y de hecho también se dice que el manager es quien le lleva la parte monetaria a Lupita, lo cual es como muy interesante porque esta persona simplemente vio una fábrica de dinero a costa de burlarse de una persona que tiene discapacidad. De hecho muchas veces luego le conseguía como trabajos con marcas o con otros influencers para como aumentar su popularidad, y la gran mayoría de esos trabajos eran burlarse de Lupita o incluso llevarla como a programas de televisión, que ahora vamos también a eso, donde se burlaban de eso. Así que a mí me parece como bastante cuestionable el concepto de que esta persona viese en Lupita no una persona que tiene discapacidad y como que tienes que tratarla bien, además porque a lo mejor le cuestan las cosas y también tiene enanismo, entonces físicamente es también un problema, sino que simplemente vio una fábrica de dinero a costa de esa persona para ganar dinero a ellos, ni siquiera como una relación de iguales de persona famosa y manager, sino como que en plan máquina de dinero, no como ordeñar una vaca, básicamente. Y también es evidente que de cierta forma ejercía un grado de control sobre ella pues con el tema del dinero, lo cual también es un punto muy interesante. Y también, como os he dicho, una de las cosas más interesantes es el concepto de que llevaban a Lupita a programas de televisión para burlarse de ella. Sobre todo esta fue recurrente en el programa del creador Adrián Marcelo, donde su participación, más que ser empática de, yo que sé, dar como luz a las personas con discapacidad o lo que sea, parecía enfocada en provocar risa a costa de su condición. ¡Ándale, camínale rápido! Pero quítate la máscara. ¿Qué es eso? Yo quiero decirle aquí a Lupita. Ya es toda, güey. Guarache de zapatería Pingo. Que mientras a mí me mida 23 centímetros y le siga irrigando sangre, tú siempre tienes una silla. Tú tienes una silla para estar ahí y tu hermoso ser, todo lo que representas, que tú seas de aquí, tus dientes de fuera, todo eso. No te vayas en... ¡No! Si esto no termina en beso, que agüite. ¡Bésalo! Tranquilo, que estoy nervioso. Es tu momento. La traigo paradita. Ponme atención, Lupita. Hueles. ¿Puedo respirar? ¿Puedo respirar tu cuello? Sí que he estado investigando porque yo, al no ser de México, pues he tenido que investigar un poco y descubrí que de cierta forma el programa de Adrián Marcelo es una especie de freak show, ¿no? De que llevan a personas con cuestionables saludes mentales o que a lo mejor también tengan de cierta forma algún tipo de discapacidad intelectual, física, ¿no? Lo que es un freak show, un circo, para burlarse de ellos. O sea que esto no es el caso específicamente de Lupita, porque por lo que he estado viendo en su programa como que lo hacen con varias personas, ¿no? Y de hecho como que se aprovechan. Y
Y una cosa muy interesante es que hay un clip del programa como que le hacen preguntas de cultura general y Lupita no lo sabe. Y como que es todo el chiste de no, Lupita, eres tonta, ¿no? Es como, sí, vamos a burlarnos de una persona que perfectamente se puede ver que tiene una discapacidad. Vamos a burlarnos, es la cosa más divertida del mundo. Lo cual es como que, no sé si es que esa persona como que tiene muchas visitas, pero es bastante cuestionable también, ¿no? Pero también es un punto que voy a estar haciendo a lo largo de este vídeo de la gran cantidad de personas que se han aprovechado de la figura de Lupita sabiendo que tiene una discapacidad, ya no solo física sino mental, y que literalmente la han estado ordeñando para sacar dinero, porque al final a Lupita la trajeron en ese programa no porque tuviese algo interesante que decir sobre su discapacidad, sobre sus problemas, sino porque querían reírse de ella. Y además aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, de que también es una persona que como viene de un entorno de pobreza necesitaba hacer ese tipo de cosas para conseguir dinero para su familia y para ella misma mantenerse. Y ya por otro lado, y ya empezamos con el tema turbio, que ya viendo cómo ha estado acabando esto en los últimos días, también tenemos que mencionar el papel de su pareja, Ricardo Medellín. Este drama de lo de su pareja a mí yo creo que me parece lo peor, y ya no solo que, bueno, Lupita ya cuide a ciertos programas o tenga un manager que se aprovechan de ella, sobre todo monetariamente, que bueno, obviamente esto está mal, pero el tema de su pareja es lo más cuestionable de todo, y yo no sé por qué en ningún momento hay personas que hayan intentado ayudar a Lupita o sacarla de esta situación, porque era obvio lo que estaba pasando aquí. Por si no lo sabéis y por qué estoy haciendo tanto hincapié, Ricardo de Medellín tiene 46 años y Lupita tiene 22. Y aunque realmente muchas personas piensen que las relaciones de tanta diferencia de edad no sean malas, teniendo en cuenta que Lupita tiene a lo mejor la inteligencia de una persona mucho más menor y que físicamente parece una niña, yo ya me hubiese planteado por qué este hombre de 46 años está alrededor de esta muchacha. Además, también sí que él ha hecho varios comentarios extraños respecto a Lupita desde que estaba con ella. Aparte de que este hombre te base cuando tenía 30 años, se casó con una chica de 14, lo cual ya podría indicar qué tipo de personas le gustan a este hombre, ¿no? Sobre todo los archivos PDF podría ser una de las categorizaciones de este hombre. Y aparte también que ha hecho algunas veces comentarios sobre que Lupita también aparentaba ser menor por también su estatura y por su situación mental, lo cual es curioso de, si tú ya sabes que esta persona, aparte de que físicamente parece ser bastante menor, y sabes que esta persona mentalmente posiblemente no esté bien, ¿por qué está teniendo relaciones con esta persona siendo un señor de 46 años? Y esto es una cosa que yo creo que mucha gente se debería de haber cuestionado, sobre todo yo no conocía esta historia hasta tristemente el final y el desenlace de esta, pero me parece una locura que nadie haya dicho, oye, esto a lo mejor es un poquito raro, ¿no, chicos? Y de hecho también una de las cosas más interesantes es que, según dicen, se conocieron en un transporte público donde él trabajaba de conductor, y aunque ya están como, ya a partir de que comenzaron su relación, creo que él como tal no trabaja, de hecho trabaja como en redes sociales promocionando casinos, sí, literalmente como que se dedica a promocionar casinos, que ahora eso también lo vamos a mencionar. Sí, porque esto es un tema. ¿Y tienes novio ahorita? Ahorita sí. ¿Dónde trabaja tu novio? No me digas No. Nomás dime qué hace mejor. Trabaja lo mismo. ¿De qué? De así. ¿Puedo decir de qué trabaja tu novio? Es urbanero. Es chofer. Es chofer. De una ruta. De una ruta. ¿Cuántos años tiene tu novio, Lupita? No sé la verdad. Lupita, ¿no me quieres decir cuántos años tiene? ¿O más o menos? Algo así lo conocí. Apenas estoy saliendo con él. ¿Apenas estás saliendo con él? Sí. ¿Tiene que 25, 30 Algo años? así. ¿Es mayor Algo que tú? así. ¿Y lo conociste en el camión? Algo así. ¿Andas tú en camión? Sí, me voy en el camión. A veces la gente me saluda en el camión y pues, me piden fotos y me dicen, quiero una foto. ¿Y qué tan cierto es que te gustan mucho los choferes de camiones? Dime la verdad. Me sacan la plática, le saco la plática a mí. O sea, tú te subes al camión, digamos que vamos a hacernos de cuenta aquí que yo soy chofer, Lupita, ¿ok? A ver, yo soy un chofer y te subes. A ver, digamos que si yo fuera chofer, No, ¿qué haces con el chofer? No más, no saludo. A ver, pues haz de cuenta que yo soy un chofer. Lo saludo, ¿qué onda? A ver, págame los 12 pesos de... Y ahora ya comienza la tragedia de la historia de Lupita, que es cuando se queda embarazada. Quitando lo cuestionable que es que una persona que tiene una discapacidad física de la que hemos hablado a lo largo de este vídeo haya tenido relaciones tantas veces como para quedarse embarazada de un señor de 46 años que tiene intenciones dudosas, vamos a dejarlo así. Hay que decir también que cuando Lupita se embarazó parecía que no era plenamente consciente de su estado ni de las implicaciones que conllevaba. Sí que hay que decir que ella parecía
parecía estar muy feliz de que iba a ser madre y que iba a tener un hijo y que por lo menos se ve que ella quería tener el hijo, pero sí que es verdad que ella conscientemente se veía que muchas veces no sabía las implicaciones o lo que estaba haciendo con su embarazo. De hecho, hay bastantes clips de que ella no sabe ni siquiera cuántas semanas de embarazo tiene, ni si tenía que ir al médico a hacerse ciertos test de estos que te hacen cuando estás embarazada para saber si tienes alguna complicación genética o si tu hijo va a salir con alguna discapacidad también. Y luego vamos con el tema de lo de si las personas con discapacidades físicas podrían llegar a tener hijos y todo ese tema, ¿no? Pero para que entendáis, primero vamos a explicar el tema de Lupita. Y de hecho, una de las cosas que a mí me parece más preocupantes de esta situación es el hecho de que ella siguiese asistiendo a fiestas, sobre todo fiestas de youtubers donde había alcohol, tabaco, sustancias y todo esto. No sé yo, porque obviamente no ha habido confirmación de esto, pero sí que podría decirse que a lo mejor consumían ciertas sustancias mientras estaba embarazada, lo cual obviamente es bastante negativo para el bebé. Igualmente, después de todo este drama y que parecía que Lupita no iba a dar a luz nunca porque no se sabía desde cuándo estaba embarazada y como que tardó mucho el bebé en nacer, aunque luego, plot twist, creo que el bebé nació prematuro, lo que pasa es que Lupita no sabía cuánto tiempo llevaba embarazada, ¿no? Su hija terminó naciendo el 16 de abril de 2025. A partir de entonces comenzó a aparecer en varios vídeos junto a Lupita y Ricardo. Sin embargo, solo 11 días después, el 27 de abril, la bebé fue ingresada de emergencia al hospital con un diagnóstico de meningitis neonatal y un grave estado de deshidratación. Empezaron a salir vídeos donde explicaban que posiblemente la deshidratación era que Lupita no era consciente de cuántas horas tenía que pasar para que darle de comer a su bebé, porque normalmente los bebés creo que tienen que comer como entre 3 o 4 horas, incluso cuando es de noche y el bebé a lo mejor no ha comido, como que les tienes que despertar para comer. Incluso se empezó a decir que Lupita le daba ganchitos y Coca-Cola al bebé recién nacido para comer, lo cual, si sabéis un poco de bebé, sabéis que eso le jode el estómago al bebé y obviamente pues aparte de darle desnutrición porque no está consumiendo, es que el bebé físicamente no está preparado para consumir ganchitos. O sea, obviamente con una semana de nacimiento no puede comer eso el bebé. Da a entender que Lupita no era consciente ni siquiera de lo que tenía que comer un bebé, ni siquiera a las horas. Y también entramos un poco en lo que me parece a mí más cuestionable, porque obviamente Lupita se sabe que pues mentalmente no tenía la capacidad de tener un hijo, ya no solo por el tema de los ganchitos, pero es que también una de las cosas que a mí me parecen más cuestionables es que, ¿sabéis quién sí tenía la capacidad de saber cuándo tenía que comer un bebé? Sí, el padre de 46 tacos que embarazó a una persona con una discapacidad. Porque yo entiendo la justificación de que Lupita no supiese cuántas veces tenía que comer un bebé porque es una persona que tiene una discapacidad, pero el padre, que no tiene ningún tipo de discapacidad y perfectamente le podía haber dado de comer a su propia hija, no hizo absolutamente nada. Y de hecho se dice que mientras su bebé pues estaba sufriendo deshidratación, tanto Lupita como él, aunque no se sabe exactamente, pero como que hubo una acusación de que alguno de estos hubiese consumido algún tipo de sustancias cuestionables. De hecho, están siendo investigados, sobre todo él está siendo investigado por la policía por este tema. Hello. Oigan, para no dar información errónea y demás, porque ya estoy viendo que los medios de comunicación luego están poniendo cosas que no son. A ver, cuando una bebé llega al hospital y hay algún tema de negligencia o que parece un tema de negligencia, el DIF interviene. Y el DIF interviene y no es nada más cuestión de decir sí o no ingresa a Capullos, porque hay que tener toda una investigación detrás y hay que sustentar el ingreso en Capullos. Acuérdense que también el ingreso a Capullos es lo último que queremos para todos los niños. En este caso en específico, ustedes me lo habían estado reportando, cuando nació la bebé se hicieron las investigaciones, no parecía que había nada erróneo y había adultos que sí podían cuidar de la bebé. Ayer que me reportan que la bebé ingresa al hospital, se empiezan a hacer investigaciones y se empieza a investigar también el estado de salud de la bebé y pues se dan cuenta que hay un tema de negligencia. Sin embargo, había muchas investigaciones más que hacer. El día de hoy se citaron en Capullos a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio, ¿ok? No es un tema de que queremos quitar o no a la bebé, hay un tema de consumo de sustancias que no es aceptable para una bebé recién nacida. Esto no significa que la bebé vaya a llegar a Capullos el día de mañana. Hay que entrevistar a las abuelas maternas y paternas, abuelos maternos y paternos, hay que hacer entrevistas vecinales, entonces todo eso tarda. No son entrevistas de un día para otro y no se determina de un día para otro. Y bueno, eso es toda la información que puedo dar. Aquí lo único que nos interesa y lo más importante es el bienestar de la bebé. Y para ello tienen que estar todos bien, para cuidarla. Entonces, créanme que no es un tema de si quitamos o no quitamos a una niña. Lo que queremos es que ella esté bien. Y si estar con su familia es estar bien o estar con sus abuelas es estar bien, entonces así lo va a estar. Sin embargo, en este momento hay un tema de consumo de sustancias que no permite que regrese al origen en donde estaba, antes de ser internada. Entonces se van a hacer investigaciones pertinentes y ojalá que la niña no tenga que llegar a Capullos.
Ahora, mientras la niña se encontraba hospitalizada, también comenzaron a circular rumores sobre la posible negligencia de los padres. Las autoridades del DIF intervinieron y comenzaron una investigación. Incluso se menciona la posibilidad de, como os he mencionado, el consumo de sustancias. Durante esos días, la actitud de Lupita fue ampliamente criticada en redes, ya que algunos usuarios señalaban que no parecía comprender la gravedad de la situación, porque obviamente le estaban diagnosticando una meningitis neonatal y deshidratación a su hija, y como que ella repetía que su hija estaba bien y que no le pasaba nada, como que se veía que no entendía la gravedad de que su hija estaba mal, solo decía como, ya quiero que los doctores nos la devuelvan, ¿no? Y la traigan para casa. Y también incluso cuando se le preguntó en una entrevista cómo se sentía, respondió que estaba bien, a pesar de que su hija tenía el cerebro inflamado, y que eran como las noticias que iban actualizándose poco a poco. Lupita, ¿me escuchas, Lupita? Buenas noches. Otra vez, buenas noches. Lupita, pues yo quisiera escuchar tu punto de vista. Tú has estado viendo a tu hija más frecuentemente. ¿Has notado algún cambio a favor en la salud de ella? Entonces ahorita estoy triste y cansada y ensada, y pues haz de cuenta que ya y tal le están dando de comer y lechita, de cuenta, y pues la tienen una sonda. ¿La niña está intubada? ¿Tiene un tubo en su boca? Sí. Ok. Y yo platiqué contigo el miércoles pasado y me dijiste que la veías mejor. A eso me refería con la pregunta que te hice al principio. Entonces, ¿las cosas siguen igual? De hecho, haz de cuenta que se cansa, de cuenta que, y pues la veo. Ajá. Y pues se da cuenta que ahorita ando cansada, pues triste, con la cesárea, y pues... Necesitas descansar, Lupita, y cualquier cosa que te ofrezca estamos para servirte. Lo más polémico es que en plena hospitalización de su hija, el padre de la hija, el Ricardo, fue promocionando en la puerta del hospital casinos. Literalmente, sí, se puso a hacer transmisiones y a grabar vídeos promocionando casinos. Mientras que los medios de comunicación especulaban sobre que su hija ya había fallecido. O sea, se decía que ya su hija había fallecido, o por lo menos que tenía muerte cerebral, porque obviamente en plan, si tiene muerte cerebral es que ha fallecido, no, pero como que el cuerpo sigue vivo, porque es muerte cerebral, no muerte total, pero obviamente ese no se va a despertar el bebé, ¿me entendéis a lo que me refiero? Y se estaba diciendo que el hijo, es que la bebé ya tenía como muerte cerebral, y el padre estaba en la puerta del hospital promocionando casinos, o sea, literalmente. Incluso cuando ya se estaba medio confirmando que sí que había fallecido la bebé, Lupita desmintió los rumores asegurando que aún estaba viva, aunque luego ella misma se contradijo de que tenía muerte cerebral. O sea, como que yo creo que Lupita ni siquiera era consciente de que su hija había fallecido, porque le habían dicho muerte cerebral, no muerte en plan, o no sé si siquiera tenga como la mentalidad de asumir que la hija había muerto, ¿no? Como que no sé si entendía siquiera el concepto de muerte o de fallecimiento. Posteriormente, el domingo 11 de mayo, Ricardo fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Nueva León, acusado por el presunto delito cometido en contra de Lupita, sobre todo el delito de violín, quien, según consta en documentos oficiales, padece de vulnerabilidad cognitiva, es decir, se estaba aprovechando de una persona con vulnerabilidad cognitiva para ya saben qué. La detención fue llevada a cabo por la Fiscalía especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres. Pocos días después se confirmó la triste noticia de que la bebé había fallecido tras pasar 17 días hospitalizada. Como os he ido explicando, el caso de Lupita no se puede analizar de una forma simplista, ya que muchas de las críticas que he visto a este caso, y es una de las cosas que más pena me dan, es el hecho de que cuando se critica a los actuares de este caso, se critica a Lupita. Se critica que no haya sido como una suficiente buena madre y que haya hecho ella que su hijo o hija acabase hospitalizada y pues falleciendo. Y a mí eso me parece una crítica muy confusa, teniendo en cuenta de que todos éramos conscientes, aunque yo no conocía este caso, no, porque supongo que esta persona era más conocida en México, nunca había visto un vídeo de Lupita antes, pero sí que es cierto que mucha gente la está criticando a ella, cuando es obvio que esta persona, yo creo que ni siquiera es consciente del concepto de fallecimiento o el concepto de absolutamente nada en general. O sea, yo creo que ni siquiera entiende que su hija haya fallecido. A lo mejor ya cuando pasa días lo ha comprendido, pero en el momento de toda la situación yo creo que ni siquiera era consciente de todo. Y a mí me parece que la crítica debería de ir un poco más hacia personas como Ricardo, que es una persona que de hecho está siendo investigada y creo que la han metido en prisión ahora mismo. Creo que son las últimas noticias que he visto hoy, y de que la han metido literalmente en prisión por las cosas que ha hecho, lo cual me parece bastante bien, porque
es obvio que Ricardo, siendo un señor de 46 años, estaba aprovechando de una persona en situación vulnerable. Y también, y esto yo siento que deberían investigarlo, no sé qué posibilidades legales tenga detrás, es el hecho de que no solo el Ricardo se ha estado aprovechando de Lupita, sino que también hay otras personas a lo largo de la vida de Lupita que se han aprovechado de ella, como por ejemplo su manager James. De hecho, yo pensaba, y lo tengo aquí un poco en mente, de que el James podría estar incluso detrás de que Lupita se haya intentado, o sea, se haya quedado embarazada, porque a lo mejor incluso lo habían visto como una buena decisión de negocio, de que esto también se puede ver, como se mencionaba antes, de que cuando ya el bebé acababa de nacer ya estaban grabando vídeos con el bebé como para promocionarlo, lo cual es bastante cuestionable, de que el bebé ni siquiera lo veían como un humano, no, sino que lo veían como un producto para seguir como aumentando el dinero y también su carrera, no como para atraer nuevas visitas, con lo cuestionable que ya es eso. Y obviamente esa toma de decisiones sería también en parte no por Lupita, porque a ver, Lupita obviamente hubiese estado feliz de querer enseñar a su bebé, ¿no? Pero obviamente eso viene detrás de tanto el manager como Ricardo, y también esas personas que literalmente podían haber estado cuidando al bebé y haber evitado el fallecimiento porque eran adultos con plena conciencia, y ninguno hizo absolutamente nada. Porque me dices que si en 2 semanas que ha estado el bebé fuera ni siquiera ha ido, nadie se ha cuidado del bebé, ni siquiera la madre de, y no digo porque sea una mujer, no, pero la madre, el padre de Lupita, el manager, el esposo, ninguno ha tenido ningún cuidado del bebé, tanto que ha acabado así. O sea, ni siquiera podía haber ido los padres de Lupita a ver a su hija y haber dicho, oye, a este bebé le pasa algo, ¿no? En 2 semanas que estuvo vivo, la verdad es que es cuestionable, y que yo creo que simplemente todas las personas que estaban en ese entorno se estaban aprovechando económicamente de Lupita, porque obviamente era una fábrica de dinero en ese sentido, y simplemente querían seguir utilizando su discapacidad para monetizarlo, independientemente de pues cómo ha terminado pasando todo esto, porque era obvio que algo así iba a pasar. Obviamente, ya fuera del discurso, porque ha habido también un gran debate sobre si las personas con discapacidad física pueden tener hijos o no. Obviamente yo creo que depende mucho de las personas, porque también puedes acabar en lo que es el tema de que mucha gente dice que la gente con discapacidad física no puede tener hijos. Creo que tiene un término, ahora no me sale la palabra, si me acuerdo, como que creo que es eugenética o algo así. Y obviamente yo siento que hay personas que, si tienen discapacidades graves, no deberían de tener hijos, sobre todo por el hecho de que pueden pasar esa discapacidad a sus hijos, y que simplemente por el hecho de que tal vez sus hijos tengan incluso una discapacidad peor que ellos y no puedan, yo que sé, tener una vida normal, ya es un poco egoísta, simplemente por el hecho de que tú quieres tener un hijo, ¿no? Y también por el hecho de que ya no solo es eso de que tú puedas pasarle tu discapacidad a tu hijo, sino porque cuando tu hijo crezca y tú ya no estés ahí para cuidarle, o no tenga como los apoyos que tenía cuando era joven, ¿qué va a pasar con ese niño? Porque luego cuando crecen tienen el tema de que el hijo sigue siendo discapacitado y pues necesita ayuda, y como tú ya no estás ahí, pues no lo puedes cuidar, ¿no? Lo cual obviamente es, pues hay un término en inglés que es setting them for failure, ¿no? Es como, en plan, como ponerlos para que ya les salga mal la vida, ¿no? Entonces yo personalmente siento que la gente, si tú sabes que tienes una discapacidad grave, o sea, no te digo que a lo mejor, yo que sé, tengas una pierna rota o tengas diabetes, yo digo una discapacidad grave física que sabes que puede afectar a tu día a día como persona y que no pueda tener una vida normal, ¿no? Hay diferentes grados de discapacidad. Pues yo siento que ese tipo de personas a lo mejor no deberían de tener hijos, pero por el propio hijo a futuro, y de cierta forma eso me parece egoísta, sobre todo porque, como he dicho, cuando ya no estés tú, ¿qué va a pasar con tu hijo, no? Igualmente siento que eso es un debate un poco complicado, porque también ¿quién decide que otra persona no pueda tener un hijo? Porque perfectamente yo, aunque piense que las personas discapacitadas no pueden tener hijos, yo no soy una persona, a ver, bueno, yo tengo discapacidad porque soy autista, pero no tengo una discapacidad física como tal, entonces no es lo mismo, ¿no? Yo personalmente no tendría hijos por el mismo motivo, ¿no? O sea que como persona que tiene una discapacidad, no es intelectual, pero una discapacidad neurológica, yo no tendría hijos porque no solo quiero pasar a mis hijos, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Que como persona que sí que lo sufre, pero obviamente yo no tengo una discapacidad física, así que no te lo podría decir. Entonces eso ya también dependería de cada persona, pero yo creo que si tienen apoyos suficientes como para que esas personas puedan desarrollarse a lo largo de toda su vida, podría solucionarse. Pero es que en el caso de Lupita era obvio que no tenía absolutamente nadie que la podía ayudar, y que todo el peso y la responsabilidad al final ha caído en Lupita, que no tenía la capacidad de hacerlo. Pero igualmente, como esto es un debate bastante grande, me podéis dejar lo que opinéis en los comentarios. No sé si habrán alguna actualización entre hoy y mañana que subiré el vídeo, así que si la hay, pues la añadiré, y si no, pues no la añadiré. Y ya que estáis por ahí abajo, no os olvidéis de darle like y suscribiros si os ha gustado el vídeo, para que traiga más vídeos de este estilo, y tenéis todas mis redes sociales en la descripción, así que si me queréis seguir por ahí, nos vemos el próximo día, gente. Chao, chao.